En este vídeo voy a hablar sobre las picaduras de diversos animales y los primeros auxilios que podemos realizar, así como las actuaciones de tipo médico. O sea, creo que es un vídeo que interesa para todos. Esto de las picaduras, podemos pensar a veces que lo más grave se puede plantear cuando estás en el bosque, en la selva, en la jungla o en sitios así. Pero a veces también en la ciudad pueden haber situaciones potencialmente graves o picaduras de múltiples insectos. Por ejemplo, el otro día iba paseando por la calle con el móvil, filmé esto, se veían unos insectos flotando, me extrañé, me di cuenta que eran más grandes de lo normal y me da un poco de miedo, me voy acercando y no sé si se ve, pero en la parte posterior de esta moto, en la parte posterior de la rueda de esta moto hay un enjambre de avispas, nunca había visto un enjambre en tal lugar, pero es peligroso. Llamé a emergencias y bueno, eliminaron el enjambre. Por eso quiero decir que es un tema interesante, da igual donde vivas y en la latitud en la que estés. Entonces, ¿qué es una picadura? Pues es cualquier lesión que está producida por una inyección de alguna sustancia por parte de un ser vivo. El efecto que puede tener puede ser desde cuadros leves a cuadros graves. Vamos a repasar aquí los diferentes seres vivos que pueden provocar este tipo de lesiones. Por ejemplo, los mosquitos, tábanos, tenemos los chinches, las garrapatas, las pulgas, los ácaros, abejas, avispas, avispones, las orugas, los ciempiés, las arañas, por ejemplo las tarántulas, la viuda negra, los escorpiones y después algunos animales marinos como las medusas también podríamos ponerlos en esta clasificación. Ya digo, el tipo de lesiones son muy variables. Normalmente nos lo dirá la persona afecta, el paciente o el familiar o el que esté afectado, pero a veces no está tan claro y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, es distinguirlo de dermatitis de tipo alérgica o contactos con sustancias irritantes o a veces con erupciones provocadas por infecciones víricas o por reacciones alérgicas a fármacos o reacciones secundarias a problemas renales o de la coagulación, meningitis y cuestiones de este tipo. Aunque como digo, normalmente nos lo dirá la persona que ha sufrido una picadura. En cuanto a los primeros auxilios y el tratamiento médico de las picaduras, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es distinguir el caso leve del caso grave. Entonces, ¿cómo lo distingues esto? Lo primero es la situación grave. Si la picadura ha sido por una tarántula, una viuda negra, un escorpión o un insecto potencialmente letal de la zona en la que estás, este será el primer dato que habrá que tener en cuenta. En cuanto a las picaduras por abejas o avispas, son más dolorosas, pero no suelen ser graves, excepto en casos en los que haya una sensibilidad especial. El problema de abejas y avispas es cuando son múltiples picaduras o cuando hay una reacción, una reacción grave previa y que pueda resultar en shock anafiláctico. Otra situación potencialmente grave es cuando la picadura ha sido dentro de la cavidad bucal, porque se puede dar una hinchazón y un edema que obstruya las vías respiratorias. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Por supuesto, en primer lugar, llamar al servicio de urgencias para trasladar rápidamente a un centro de salud o a un hospital para aplicar los tratamientos oportunos y los antídotos, si los hay. Si la picadura ha sido en el interior de la boca, se suele recomendar el chupar un cubito de hielo, si lo tienes, o beber pequeños sorbos de agua fría para disminuir la inflamación mientras esperas. En cuanto a las reacciones de tipo anafiláctico, que son reacciones alérgicas intensas, la gravedad puede variar desde hinchazón, reacción cutánea y mareos, hasta llegar a ahogo, convulsiones, síncope o un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica grave que puede llegar a matar al afectado. El tratamiento médico normalmente será con adrenalina, corticoides, antihistamínicos y un mantenimiento de las constantes vitales con administración de oxígeno, sueros, todo esto por vía subcutánea, intramuscular, intravenosa. Y en cuanto a primeros auxilios, ¿qué has de hacer? Por supuesto, llamar al servicio de emergencias, como hemos dicho antes, y ponerlo mientras tanto en una posición cómoda para que pueda respirar bien. En el caso de que esté inconsciente, lo pondrás en posición horizontal boca arriba con piernas elevadas, luego taparás a la persona y controlarás las constantes vitales. En caso de que haya una parada cardiorrespiratoria, pues habrá que aplicar el soporte vital básico o RCP básico, que ya lo explicaremos en otro vídeo.
¿Qué hacemos en situaciones leves, que serán las más frecuentes? El problema aquí es la lesión cutánea. Normalmente son pápulas eritematosas, como se ven en las imágenes. A veces pueden aparecer vesículas con alguna costra. Incluso en algunos casos pueden aparecer ampollas. Normalmente la distribución o el tipo de lesión en la piel puede orientarte hacia el tipo de insecto. Lo que trataremos aquí será el picazón o el dolor en la zona de la lesión. Entonces lo que hagamos dependerá un poco del grado de lesión cutánea. En primer lugar hay que tranquilizar a la persona. En el caso de que haya un aguijón como las abejas, se retirará con unas pinzas, pero hay que ir con cuidado para que no apretes en el saco en el que hay el veneno y introduzcas más veneno dentro. Y después lo que puedes aplicar es una compresa fría o una bolsa de hielo durante 10 minutos y luego con intervalos de descanso de 10 minutos, y también mantener la zona elevada e inmovilizada. Si hay anillos o objetos de estos que rodean la piel, pues conviene quitarlos porque si hay una hinchazón, que no haya un estrangulamiento de la zona. En las picaduras más simples, como por ejemplo por mosquitos, muchas veces el amoníaco diluido es útil para calmar mucho el picazón. En el caso de que la picadura haya sido por un escorpión, algún tipo de arañas, lo que hay que ir vigilando es que se agrave progresivamente. Ya habrás avisado el servicio de emergencias, pero tendrás que controlar las constantes vitales de consciencia, respiración y pulso por si ves que hay un aumento de dificultad al respirar y tienes que hacer alguna maniobra adicional. Las garrapatas, ¿qué hay que hacer? Pues lo que se suele hacer es aplicar un vaselina durante 1 minuto más o menos, y después lo que se hace es sacar la garrapata con unas pinzas, normalmente en la parte anterior de la cabeza de la garrapata, la zona más cercana a su boca, y traccionar suavemente en un vaivén. Y a veces, cuando no es posible o lo han intentado sacar y se ha quedado parte dentro, acabará provocando un pequeño granuloma, que lo que hay que hacer es extraer quirúrgicamente. En cuanto al tratamiento médico, más allá de los primeros auxilios, lo que se hace es aplicar algún antiséptico, analgésicos, antihistamínicos, alguna vez corticoides, la vacuna antitetánica si es necesario. Lo que no se recomiendan son antihistamínicos de tipo tópico, se dan por vía oral o intramuscular en el caso de que se crea conveniente. Y en cuanto a antibióticos, pues ya dependerá de la extensión de la lesión cutánea y de su gravedad. Eso ya hay que valorarlo. En caso de las picaduras de medusa, retirar los tentáculos con unas pinzas si los hay. Luego el vinagre va bien, el agua de mar, que no sea agua dulce, y tranquilizar a la persona, recomendarle que se siente, y a veces va bien el poner una compresa fría o bolsa de hielo durante unos 10 minutos. Lo que es importante es no aplicar el agua dulce, es agua de mar. ¿Hay algo más a tener en cuenta? Bueno, pues que los insectos, aparte del problema local de la picadura a nivel cutáneo o de las posibles complicaciones agudas o graves, lo que hay que tener en cuenta es que hay que llevar un control según el tipo de insecto que haya sido, porque puede haber una transmisión de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti de la imagen pues puede transmitir la fiebre amarilla, el dengue o la chikungunya. En cambio, el mosquito Anopheles puede transmitir el paludismo. Los tábanos pueden transmitir la tularemia o el carbunco, las garrapatas la fiebre botonosa mediterránea, la enfermedad de Lyme, la tularemia, la fiebre de las montañas rocosas. Las pulgas eran un transmisor habitual de la peste. En fin, digo esto porque hay que llevar un control evolutivo para ver si hay alguna complicación. Entonces, la idea clave del vídeo es los primeros auxilios en general, pues es tranquilizar a la persona, y las compresas de agua fría o bolsa de hielo durante 10 minutos y descansando 10 minutos, e inmovilizar la zona y mantenerla elevada si es posible. Lo demás es el tratamiento médico, que ya se dará en un momento posterior. Y eso es todo. Espero que haya sido útil. Si te gusta, darle a me gusta, compartir en redes sociales y suscribirte si no te has suscrito. Muchas gracias.